muy, como te digo, muy similar a cómo preguntan las fotos, la respiración, o como preguntaban en realidad la respiración, que es dónde ocurre y qué genera. ¿Ya? Nunca le van a preguntar los ciclos o las cascadas óxido reductivas, no es prueba de bioquímica, nunca lo va a hacer. ¿Ya? Así que ahí sí que no es necesario aprenderse el ciclo de Calvin, por ejemplo, o los Claro. fotosistemas, cómo funcionan los fotosistemas, tampoco se los van a preguntar. Pero sí, sí entender cómo se transforma la energía, ¿o no? Claro, eso sí, po. De hecho, esa vuelta, y por eso es que está relacionado con la respiración celular, por eso que no la pregunten es como medio ambiguo, porque igual, pucha, la fotosíntesis es la mitad del ciclo del carbono, y el ciclo del carbono sí se los podrían preguntar porque sí está en el temario, ¿ya? Porque es parte de la cadena alimentaria. Entonces, no van a preguntar la mitad del ciclo, en resumidas cuentas. Entonces el ciclo quedaría como incompleto. Entonces ahí hay que tener ojo porque no vaya a ser cosa que les nombren la respiración. Eso deberían hacer, ¿ya? Pero no preguntarla de forma directa. Ya, explicar el proceso de fotosíntesis en términos de aprovechamiento de energía solar. Ahí estoy grabando por si acaso, porque el otro día me olvidé. Describir las etapas de la fotosíntesis y los factores que influyen en el proceso, lo mismo, las dos grandes etapas, porque la fotosíntesis se divide en dos etapas, y lo mismo, dónde ocurre, qué es y qué genera, ¿ya? ¿Qué es así a grandes rasgos? Relacionar el ciclo del carbono, que era lo que les mencionaba yo, con los procesos de fotosíntesis y ahí otra vez la respiración celular. ¿Ya? Así que ojo con eso. A ver, primero que todo, esta es la fórmula general. ¿Ya? Aquí hay una cuestión un poquito de química y un poquito de física que yo voy a presumir un poco que entre comillas la manejan, ¿ya? Pero es muy básico. A ver, primero que todo, como les decía yo, la fórmula general que ustedes ven ahí, 6 CO2 más 6 moléculas de agua más la energía solar, genera glucosa y oxígeno, es una fórmula general y está bastante resumida, porque de hecho aquí en esta fórmula, por así decirlo, se evidencian los dos subprocesos de la fotosíntesis. ¿Ya? El CO2 en la fase oscura genera la glucosa, y el agua en la fase clara, la que depende de la luz solar y la que ocurre en el día, ¿ya? Junto lógicamente con la luz solar, genera el oxígeno que nosotros respiramos, ¿ya? Y el oxígeno que existe en la atmósfera se generó producto de la fotosíntesis. Por lo tanto, aquí, como les digo, hay dos grandes etapas incluidas dentro del mismo proceso, ¿ya? Así que ojo con eso, no hay ser cosa que también se los quieran preguntar. Entonces, esto está relacionado más o menos así, lo voy a marcar. El CO2, ¿sí? Con la molécula de glucosa, están, por así decirlo, conectadas. ¿Ya? El CO2 genera glucosa, y eso es lo que tenemos que tener claro. El CO2 genera glucosa. ¿Ya? Y, lógicamente, vamos a tomar rojo, el agua, ¿sí? El agua me va a generar el oxígeno, y esa pregunta yo la vi hace años atrás. El oxígeno, ¿de dónde proviene el oxígeno que respiramos los animales? Así decía la pregunta. ¿Ya? Y proviene de aquí, po, de la fotólisis, por así decirlo, de la degradación del agua, ¿ya? Porque el agua en realidad se rompe y genera el oxígeno que, como les digo, Bueno, respiramos. uno llegaría a pensar que sería al revés, así como al Claro, revés. pues claro, uno podría pensar que el oxígeno generó agua, pues, pero en realidad no, la fotosíntesis en ese No, sentido yo te es de digo, esa por forma. ejemplo, yo te digo que el CO2 se transforma en oxígeno. ¿Cachai? Claro, claro, claro. De hecho, ahí miren, se lo estoy dejando. La fase clara me genera a mí, toma el agua y la transforma en oxígeno, y la fase oscura, que es la segunda etapa de la fotosíntesis, me genera entonces el CO2, toma el CO2 de la atmósfera y genera la molécula de glucosa en la noche. ¿Ya? Así que ojo con eso. Lógicamente ahí viene la definición de fotosíntesis. Foto viene de luz y síntesis viene de composición, de crear cosas. ¿Ya? Así que normalmente siempre todo o todo lo que termina en síntesis en biología siempre hace referencia a un acto anabólico, que creo que se lo había dicho, pero como en las primeras clases. ¿Ya? La fotosíntesis es la transformación de la materia inorgánica, el CO2, porque el CO2 es inorgánico, ¿ya? Gracias a la participación de la energía que proviene de la luz solar, o sea, la energía lumínica se transforma en energía orgánica, ¿ya? La cual se transforma en energía química, ahí está, el ATP, que luego se utilizará en la formación de los compuestos orgánicos como la glucosa. Y ahí ojo, porque la fotosíntesis no solamente me puede generar glucosa, la planta, hay plantas un poco más complejas, pueden generar proteínas y pueden generar lípidos producto de la fotosíntesis.
¿ya? Entonces siempre nosotros lo relacionamos con la glucosa porque es la molécula más común y porque la planta con la glucosa hace tres cosas. Lo primero es que se la come directamente en su propia respiración celular, ¿ya? Lo segundo es que genera almidón. El almidón es un producto de reserva. Y lo tercero es que forma la pared celular, pues la pared celular está compuesta por muchas glucosas. Entonces la glucosa tiene una vital importancia en las plantas, por eso es que se le da prioridad, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ahí vamos a ir metiéndonos, por así decirlo, en terreno un poco más complejo. Ya, pues, bueno, le borré ahí la figurita porque después lo vamos a seguir viendo esto y vamos a ver efectivamente cómo ocurre cada uno, ¿ya? Me voy a meter por un pequeño momento en un tema físico, que yo creo que lo vieron en física cuando vieron ondas, ¿ya? A ver, lógicamente la luz, el modelo corpuscular de la luz indica que la luz se mueve como onda y como partícula, ¿ya? ¿Qué me interesa a mí en biología? Muy simple, yo creo que este ejercicio puede que incluso se lo hayan encontrado en más de algún ensayo, ¿ya? Un objeto iluminado, un objeto azul, iluminado con luz azul, ¿de qué color se ve? He hecho esa pregunta, un objeto azul iluminado con luz azul, ¿de qué color se debería ver? Diría que todos los colores menos azul. Ya, y podemos hacer la prueba, o sea, podríamos buscarnos un foco azul, por ejemplo, iluminar un objeto azul, y me voy a dar cuenta que un objeto azul es azul porque refleja la luz azul, pero en realidad es capaz de absorber todo el otro espectro lumínico, ¿ya? Y lógicamente se ve del color que no es capaz de absorber, ¿ya? En este caso, si yo un objeto azul, una bolsa azul, por ejemplo, una polera azul, yo la ilumino con lo azul, se va a ver azul, así de sencillo. Un objeto rojo iluminado con luz roja, ya se ve rojo. Y aquí viene el porqué de verlo en biología, porque una planta que normalmente tiene el pigmento verde, ya una planta verde, si yo la ilumino con luz verde, no va a ser capaz de hacer fotosíntesis, porque lo que hace la fotosíntesis en sí es capturar un espectro lumínico específico, ¿ya? Y la planta se ve de un color, que es el color de su principal pigmento, y en este caso el principal pigmento va a ser siempre, y de hecho todas las plantas de la Tierra tienen la clorofila alfa o la clorofila A como principal molécula que absorbe luz. Y la clorofila A es de color verde, ¿ya? Entonces la clorofila A absorbe el espectro rojo y absorbe el espectro azul y me devuelve el color intermedio, que es el color que no puede absorber, ¿ya? Es decir, Dale. la clorofila A absorbe rayos ultravioleta Sí, y rayos... infrarrojos, pero la base, la primera parte del espectro nomás, no el espectro completo, porque el espectro ultravioleta es un poquito más amplio, ¿ya? El infrarrojo creo que es más amplio todavía que el ultravioleta. Y sí puede absorberlo, sí puede absorberlo. O sea, la planta podría hacer fotosíntesis con un espectro lumínico que nosotros no vemos. Sí, es posible que sí. De hecho, hay plantas que lo hacen, ¿ya? Y como eso les faculta, por así decirlo, que en la primera parte de la noche ellas podrían estar haciendo una fotosíntesis, un poquito más de fotosíntesis, extenderse un poco más. Pero eso les permite, o sea, tendrían que tener forzosamente un pigmento que les permita también absorber ese espectro lumínico, ¿ya? Y como les digo, la clorofila verde es la clorofila que absorbe gran parte del espectro lumínico y devuelve el verde, por eso se ve verde, ¿ya? El tema es que hay otros pigmentos, aparte de la clorofila A, por ejemplo, existe la clorofila B, la clorofila C, son como 6 tipos distintos de clorofila, entre 6 a 8 distintos tipos, no me acuerdo bien específicamente. Carotenoides también. Claro, aparte de la clorofila tenemos otros pigmentos más enzimas. De hecho, pasemos al tiro. Tenemos la ficocianina, por ejemplo, la ficoeritrina. De hecho, ahí aparece el color de cada pigmento. Ficocian. Cian es el color, no es el azul, pero en realidad es parecido al azul. La ficoeritrina es parecido al rojo. El caroteno y las xantófilas tienen distintas tonalidades entre amarillo, naranjo, rojo, ¿ya? El caroteno es el que tiene los rabanitos, por ejemplo, que tiene las zanahorias, que tiene el tomate, que es ese pigmento que, como les digo, entre naranjo y rojo, ¿ya? Las xantófilas, pucha, están entre el amarillo y el naranjo, aproximadamente, ¿ya? ¿Qué ventaja le confiere a la planta tener otro pigmento, aparte de la clorofila verde? ¿Por qué? Porque aquí aparecen dos clásicas preguntas. Si yo miro por la ventana, me voy a dar cuenta que todas las plantas son verdes, pero hay algunas que no lo son.
o que aparte del verde tienen otro color, ¿ya? Y es porque tienen otro pigmento, ¿ya? Y si no se ven verdes, es porque en conjunto con el verde y con otro pigmento se mezclan y quedan de un color que lógicamente no es verde. Si yo mezclo, por ejemplo, el cochayuyo, que es siempre el ejemplo que más manipulo. El cochayuyo tiene dos pigmentos, ¿ya? En su estructura celular. Tiene el pigmento verde de la clorofila verde, como todas las plantas de la Tierra, y tiene aparte la clorofila C, y la clorofila C es amarilla. Y si yo mezclo levemente la tonalidad amarilla con el verde, me queda medio café, y por eso el cochayuyo es café, porque tiene la mezcla de los dos colores, en resumidas cuentas. ¿Qué ventaja le confiere al cochayuyo tener dos pigmentos? Es que puede absorber el espectro verde con el espectro, con la luz, con el color amarillo, ¿ya? Y absorber el color amarillo con el pigmento verde. Entonces puede absorber un espectro más amplio de longitud de onda y por ende hacer más fotosíntesis a distintos tipos de luz, en resumidas cuentas. Y el cochayuyo necesita absorber más luz porque después de todo vive debajo del agua, y debajo del agua ya se empiezan a filtrar un poco los colores, ¿ya? De hecho, la luz solar llega hasta los 100 metros, de ahí para abajo, de metros de profundidad en el mar, de ahí hacia abajo ya no se ve nada, ¿ya? Y a los 100 metros, no sé, por los 90 metros, ustedes ven todo azul, ¿ya? Simplemente se ve todo de color azul, que es el último espectro que se consigue visualizar en el fondo del mar, ¿ya? De hecho, por eso el cielo es azul. A medida que voy profundizando es con longitud de onda más pequeña, ¿no? Justamente, se empiezan como que justamente se ven las longitudes de onda más cortas, en resumidas cuentas. Oye, O más pequeñas. espérate. Entonces, la capacidad de las plantas de poder hacer fotosíntesis pasa porque pueden absorber un amplio espectro de luz Así tal cual, porque de son capaces de distintas longitudes absorber de luz. onda y frecuencia. Mira, normalmente, en biología normalmente se trabaja con la longitud de onda, ¿ya? Igual, mira, sería un ejercicio muy rebuscado, ¿ya? Podría ir, pero sería un ejercicio muy rebuscado que les den vuelta, porque la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, pues. Entonces, si nosotros estudiamos siempre la longitud de onda azul, la longitud de onda roja, si yo trabajo con frecuencia, se me va a dar vuelta el gráfico, pues, ¿ya? Sí. Normalmente se trabaja en biología con longitud de onda, ¿ya? Pero igual se lo podrían preguntar en frecuencia porque en física se lo pueden preguntar, ¿ya? Esa parte de las ondas creo que las ven, pues, la frecuencia, la longitud de onda, de cresta a cresta entre la onda, la parte más alta de la onda, la parte más baja de la onda. Eso mide una distancia y esa es la longitud de onda. De hecho, Sí. a ver, ¿se ve aquí o no? No, creo que no está. No, no lo tengo. Hay gráficos así, pues, donde se ve que el color azul tiene una longitud de onda como más cercana, el rojo no lo es tanto, etcétera, etcétera. Ya, pero entonces el verde es porque la planta no absorbe el verde. No absorbe el verde. Entonces, ¿qué te pueden preguntar? Te pueden, así, con nada más que con el puro color, te van a preguntar, ¿qué pasa si una planta verde, que solo tiene clorofila verde, ¿ya? O clorofila A, la iluminas con luz verde? No va a hacer fotosíntesis, pues va a hacer exactamente lo mismo que tú la tengas en una pieza oscura sin luz solar, ¿ya? Porque esa luz no va a estimular los fotosistemas para generar la fotosíntesis, ¿ya? Ya, pues, y lógicamente si la planta tiene más pigmentos, más luz puede absorber, o puede absorber esa luz que se le está escapando, por así decirlo, ¿ya? En el mar es muy común que las algas de mar tengan pigmentos más oscuros, de tal forma que puedan absorber también un espectro lumínico un poquito más oscuro, por así decirlo. Precisamente porque el último espectro es el azul. O sea, van a tener la tendencia a absorber dicho espectro lumínico, que es lo poco que va quedando, por así decirlo, para poder hacer fotosíntesis. Claro. Ya, este es el cloroplasto que algo vimos cuando vimos célula. Y ojo ahí porque de célula dijimos que lo íbamos a ver en fotosíntesis y llegamos finalmente a la clase de fotosíntesis. ¿Ya? A ver, el cloroplasto, al igual que, que el núcleo celular, ¿ya? Eucarionte y procarionte, ojo ahí, perdón, animal o vegetal, ya da lo mismo ahí, el núcleo, en el procarionte no hay núcleo, así que ahí me mandó un condoro con lo que dije. El núcleo eucarionte tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, de los pocos organelos con dos membranas. La mitocondria también tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, ¿ya? Y el cloroplasto también tiene una membrana externa y una membrana interna,
¿ya? Entonces, existen tres organelos que tienen dos membranas, ¿ya? Como te digo, el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos, esos tres. Y lo otro que hay que considerar es que en el interior del cloroplasto, el cloroplasto es muy parecido a una bacteria, ¿ya? Igual que las mitocondrias. Tienen sus propios ribosomas para hacer sus propias proteínas. Tienen como un citoplasma en el interior, ¿ya? Igual como si fueran una célula más pequeña que vive dentro de esta célula más grande, que es la célula eucarionte, ¿ya? Y en el interior están estas estructuras que parecen, no sé, pues como edificios futuristas. Una vez un chico me dijo que parecían como un montoncito de monedas, así apiladas una sobre otra, un montón de fichitas. Y sí, de hecho se parecen harto, ¿ya? Y estas fichitas, por así decirlo, una fichita es lo que se conoce como el tilacoide. El conjunto de fichitas, que es lo que se ve aquí en el cloroplasto, se conoce como grana, ¿ya? Entonces, los tilacoides forman las granas. ¿Y por qué es importante nombrarlo? Porque el cloroplasto almacena sus pigmentos, ¿ya? Los pigmentos de la clorofila y los otros pigmentos que habíamos hablado, los almacena en esta parte, ¿ya? Los guarda en el interior de las granas. Entonces, si por ejemplo yo pinchara una grana, esa grana se derramaría y derramaría el pigmento, ¿ya? Por lo tanto, la grana es la que, por eso se ve verde, porque ahí es donde técnicamente está almacenado el pigmento, ¿ya? Por lo tanto, la primera etapa de la fotosíntesis, que es la que se conoce como la fase clara, ocurre en esta estructura, ¿ya? Que como les digo, parece un montón de fichitas juntas que se llama grana, ¿ya? Y la fase oscura, que es la segunda etapa de la fotosíntesis y que no requiere de luz solar, ocurre en el citoplasma del cloroplasto, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como estroma, porque como el cloroplasto es parecido a una bacteria, tiene un medio interno, ¿ya? Muy similar al citoplasma, ¿ya? Lógicamente en composición igual es un poco diferente al citoplasma de la célula convencional, porque por algo lo separa, ¿ya? El estroma, aquí hay enzimas específicas que lo que hacen es generar justamente con el CO2 de la atmósfera, lo van a transformar en dos vueltas, por así decirlo, en moléculas orgánicas viables, como la glucosa, como los lípidos, como las proteínas, ¿ya? O como la base estructural de los ácidos nucleicos, ¿no? Quizás no el ácido nucleico completo, pero sí lo necesario para formarlo, ¿ya? Por lo tanto, el cloroplasto está muy subdividido, está incluso más subdividido que la mitocondria, porque la mitocondria no tenía mucho chiste, como que tenía la membrana interna, la membrana externa, la membrana interna y para contar, ¿ya? Y ahí ocurría que la acetilación, que el ciclo de Krebs, eso, ¿ya? Aquí es muy parecido en ese sentido, pero la estructura del cloroplasto en sí está muy dividida, ¿ya? Tiene muchas divisiones. Y esas divisiones, ahí se pueden ver en la grana que está cortada por la mitad, por así decirlo, tiene un montón de guatitas que se dan vueltas, ¿ya? Ahí están los pigmentos guardados. De hecho, una grana con otra se ve aquí, están como conectadas. Por eso les digo que parece una ciudad futurista, porque tiene como calles que están suspendidas, por así decirlo, en el aire, ¿ya? Y a través de ahí La, se van moviendo los la fluidos. grana, la Están grana es los la pigmentos. membrana interna es como la membrana interna del cloroplasto. Claro, en cierta forma es la membrana interna que está muy dividida del cloroplasto. Y ahí es donde se almacenan los pigmentos. Claro, ahí vamos a tener la clorofila y otros pigmentos, porque no necesariamente la clorofila. O sea, perdón, siempre va a haber clorofila, siempre, siempre, da lo mismo el cloroplasto. Pero adicionalmente yo puedo tener un pigmento accesorio, de hecho se conoce como tal. Puede ser un complemento a la clorofila, pero la clorofila alfa, la de color verde, siempre va a estar presente, siempre, sin excepción. ¿Más o menos? ¿Más o menos? Sí, ¿Claro? Ahora, ¿cuántos cloroplastos hay por célula? Depende del tejido vegetal, ¿ya? Normalmente en el tallo, ustedes lo pueden ver, el tallo de un árbol, por ejemplo, no tiene muchos, no se ve verde, por lo tanto lo más seguro es que sus células no tengan muchos cloroplastos. Sí tienen, pero puede que tengan, no sé, pues 4, 8, no más que eso, ¿ya? Pero una célula de la hoja, ya que es el sector que precisamente evolucionó para absorber el espectro lumínico, tiene entre 50 y 60 cloroplastos por célula. Entonces imagínate, todos los cloroplastos están concentrados en ese punto y todos están absorbiendo, perdón, el espectro lumínico de la luz, ¿ya? Por lo tanto, siempre que ustedes vean algo de color en la planta, lo más seguro es que ahí se esté realizando fotosíntesis, ¿ya? ya.
Entonces, otra pregunta del ensayo de hoy día. Dale. En las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles se localizan en A, la membrana plasmática, B, la pared celular, C, la matriz del cloroplasto, D, la membrana tilacoidal del cloroplasto, Ya, ahí está E, más bonito. la externa del cloroplasto. Ya, en la membrana tilacoidal, el tilacoide. ¿El tilacoide qué es el tilacoide? Mira, ahí dice, espacio tilacoidal. Ya, una unidad de la grana, una fichita de la grana, es un tilacoide. Varios tilacoides, por así decirlo, conforman una grana. Y ahí es donde están guardados los pigmentos. Perfecto. ¿Ya? Buena. Ya. Vamos entonces, sí, para que te des cuenta que si te das cuenta con ese ejercicio, la pregunta es mucho más profunda que con respiración celular. Con respiración celular las preguntas no eran tan densas. Con fotosíntesis sí, les pueden preguntar incluso de la estructura propia del cloroplasto, cosa que de otros organelos no le van a preguntar. De otros organelos les van a preguntar la función, ya que de hecho es lo más común que se pregunte. Pero con el cloroplasto no, con el cloroplasto pueden ir a preguntarme estructuras del cloroplasto. ¿Ya? Entonces ahí la pregunta también es un poquito más compleja, como la que leíste recién, porque también es un poquito más complicada. ¿Ya? Tilacoide forma entonces, forman las granas, varios tilacoides forman las granas, y ahí es donde se almacenan los pigmentos. Se la van a adornar, le van a decir la membrana tilacoidal, el tilacoide, pues al final es lo mismo, si la membrana conforma el tilacoide. ¿Ya? Vamos con la fase de la fotosíntesis, 2 etapas. Ahí está a grandes rasgos el proceso, más allá de eso no necesitan. ¿Ya? Así de sencillo, no es más complejo que la figura que está ahí, lo que les pueden preguntar. ¿Ya? El proceso de la fotosíntesis consta de 2 etapas. La fase clara o fase dependiente de la luz o fase luminosa, como ocurre, como se dice en algunas partes. ¿Y dónde ocurre? Ocurre en los tilacoides. ¿Ya? Ocurre en estas fichitas que se pueden ver aquí. ¿Y por qué ocurren ahí? Porque ahí están los pigmentos. Y el pigmento es el que absorbe la luz del sol. ¿Ya? Entonces, igual tiene una lógica. ¿Ya? Y la fase independiente de la luz, también conocida como fase oscura, aparece también como ciclo de Calvin, ¿ya? Calvin y Benson, ahí para ser más específico todavía, puede aparecer con ese nombre. Entonces tienen como 3 nombres para uno solo. ¿Ya? De hecho, se los voy a dejar escrito porque me carga que los pillen con algo que en realidad es relativamente simple. No les van a preguntar cómo se puede llamar de la fase oscura. ¿Ya? No, pero ponte que les digan fase oscura en el encabezado y en la alternativa les mencionen el ciclo de Calvin y están haciendo referencia a lo mismo. ¿Ya? Fase clara. La fase clara también se conoce como fase luminosa, ¿ya? También se conoce como fase fotodependiente, porque depende directamente de la luz del sol. Si no hay luz del sol, no ocurre la fase clara. ¿Ya? Fotodependiente. De hecho, a mí me la enseñaron como fase clara, por eso siempre digo fase clara, pero es como van a absorber el nombre nomás. Después se van a acostumbrar a decir un nombre por sobre otro. Y la otra nombre, ojo ahí, puede conocerse como fotólisis lisis del agua. Ojo ahí, 3 nombres. 3 nombres para la misma etapa. ¿Ya? La otra es la fase oscura. Eso Y la es fase oscura. anabólico, ¿no? ¿Ah? Es anabólica. Sí, o sea, en cierta forma las dos son anabólicas. Ya. Aunque igual hay ojo, porque, pucha, la fotólisis, del nombre lo indica, pues, el lisis no debería ser anabólica, pero es parte de un proceso más grande. Es lo mismo ¿cómo se llama? Que la respiración celular. Po. La respiración celular, igual, si yo la tuviera que definir, en resumen, es catabólica, pero en realidad al principio también estoy formando moléculas, pues, entonces puede ser medio ambiguo. Pero en general siempre le hablan del general, pues no le hablan del proceso tan pequeño. Cuando me hablan de hidrólisis, claro, hidrólisis del agua es como hidrólisis. Claro, es como hidrólisis, muy bien. Pero como... aquí, sí, pues en cierta forma están haciendo una hidrólisis con luz. Claro. Por eso se llama fotólisis. Claro. Y se libera esa agua se... Sí, de hecho, esa agua se va a romper. Es el agua que absorbe la planta. De hecho, es la llave
que activa la fotosíntesis. Por eso sin agua una planta no puede hacer fotosíntesis y se va a terminar muriendo. ¿Ya? Puede sufrir plasmólisis, como dijiste tú, se va a chupar y toda la cuestión, pero sin agua una planta se muere porque no tiene cómo iniciar el primer proceso de la fotosíntesis. Es como que nosotros no consumamos glucosa y sin glucosa no podemos hacer la primera etapa, que es la glucólisis. ¿Ya? Claro. Y sin glucólisis no se activaría la respiración celular. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Fase oscura, también conocida como fase foto independiente, perdón, foto independiente, que creo que aparece, sí, aparece, como independiente de la luz, es lo mismo. Y la otra es ciclo de Calvin. Ciclo de, vamos a nombrar al pobre Benson, nunca nadie lo nombra. Calvin y Benson, ahí sí. Esos son los nombres que puede tener la fase oscura. ¿Ya? Fase Pobre no es foto. el Benson en todo caso. ¿Ah? Es que Pobre no nadie es. llega a Benson, pues. Entonces siempre dicen ciclo de Calvin, ciclo de Calvin. Y en realidad, si tú lo buscáis, el nombre completo es ciclo de Calvin y Benson. Es como la teoría de selección natural, pues. Todos dicen la teoría de selección natural de Charles Darwin, pero no solamente de Darwin, pues debería ser Darwin y Wallace, para que sea más específico todavía. Por pobre Wallace, nunca nadie lo infló mucho como a Darwin. Que Darwin tenía más recursos, por eso lo pescaron. Ya, esos son los nombres supuestos, fase clara y fase oscura. Entonces, como les digo, les pueden nombrar fotólisis del agua en el encabezado y abajo en la alternativa les van a hablar de fase luminosa y ustedes tienen que saber que es lo mismo, ¿ya? Para que no se confundan o piensen que son procesos diferentes, ¿ya? Vamos con la fase clara o fase luminosa. A ver, muy simple. ¿Qué necesito? De hecho, tengo un resumen, pero lo tengo al final. Ya quiero ver el resumen después. La fase luminosa necesita forzosamente de dos cosas, sí o sí. Necesita de luz, ¿ya? Lógicamente que es el catalizador de la reacción, la luz, y necesita electrones que se transporten. El tema es de dónde saco electrones para transportar, del agua. Entonces la luz va a romper la molécula del agua, ¿ya? Va a utilizar los electrones del hidrógeno y el oxígeno, como no lo ocupa, lo va a liberar al ambiente. Ese oxígeno que se libera es el oxígeno atmosférico que por millones y millones de años se acumuló hasta que empezaron a aparecer, lógicamente, los animales y empezaron a reducirlo, ¿ya? Por lo tanto, el oxígeno, esa pregunta yo la vi y vuelvo a repetírsela. Si les preguntan de dónde proviene el oxígeno que nosotros los animales y todos los seres vivos en realidad, ya salvo las bacterias o algunas bacterias, consumimos, el oxígeno de la atmósfera que nosotros consumimos para nuestros procesos metabólicos, proviene de la fase clara de la fotosíntesis. ¿Ya? Ojo con esa porque es clásica pregunta. ¿Ya? Liberamos oxígeno al medio ambiente y los electrones que vienen del agua, que yo se los saqué al agua con la luz solar, porque en realidad eso es lo que ocurrió, esos electrones yo los voy a pasar a una cadena transportadora de electrones que me voy a saltar, porque como les digo, la pregunta no es tan específica, no es una prueba de bioquímica y nunca la he visto, ¿ya? Nunca he visto que se lo pregunten. Estoy hablando de 12 años que siempre se han preguntado la fotosíntesis. Entonces, ahí lógicamente, y lo pueden buscar, ¿eh? Si se buscan los facsímiles del DEMRE, jamás les van a nombrar qué es lo que pasa con esos electrones, ¿ya? A lo más, y de hecho eso es lo que les consideré, les podrían preguntar qué se hacen con esos electrones, qué generan. Mira, la fotosíntesis utiliza unas coenzimas, utiliza ATP, ya el mismo ATP de la energía de la respiración, ya de la respiración celular, el mismo ATP. Y aparte de eso, hay una coenzima que ya entre comillas habíamos visto, ya que es el NAD, la nicotina adenina dinucleótida, NAD. ¿Ya? Esa era Como la el de la ATP pero respiración almacenado. celular. ¿Ah? Es como previo. Claro, justamente pasa eso. La diferencia de este NAD es que tiene fósforo. Entonces es NADP. Y ese NADP acepta los electrones del agua que vienen del hidrógeno. Entonces se reduce y se transforma en NADP con hidrógeno, H. Entonces, mira, acepta los hidrógenos y se transforma en la coenzima activa, que es el NADPH. Como de enzimas y coenzimas no les van a preguntar nada, no puedo profundizar más con eso, ya porque sería innecesario. Porque no se lo van a preguntar. ¿Qué es lo que tienen que tener claro? Que el NADPH, ¿para qué sirve?
es igual que la respiración celular con el NAD, es futura energía. ¿Ya? Y el ATP, lógicamente, es energía. ¿Ya? Energía directa, energía celular. Entonces la planta lo que está haciendo durante el día es generar energía y futura energía. ¿Con qué? Con los electrones del agua. Y el oxígeno que sobró lo libera al ambiente. ¿Cómo rompió la molécula del agua? Con la luz del sol. Eso es toda la fase clara. ¿Ya? No es más complicada que eso. Ahora, toda esa energía, todo este NADP y todo este ATP que nosotros fuimos acumulando durante el día, en el verano excelente porque tenemos más luz solar, más fotosíntesis, más acumulamos, ¿ya? La vamos a usar en la fase oscura. Y en la fase oscura, ese NADP, de hecho aquí está cíclico, por eso da la vuelta, ese NADP que acabo de, NADPH, perdón, y ese ATP que acabo de formar, lo voy a mezclar con el CO2 de la atmósfera. Esto es la fase oscura, ¿ya? Y al mezclarlo con el CO2 de la atmósfera en el ciclo de Calvin, se dan 2 vueltas de hecho, ¿ya? Igual que la respiración celular, pues, ¿cómo se llama? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también da 2 vueltas. ¿Ya? Y lógicamente ese ATP y ese NADPH, ¿ya? Junto con este CO2, me genera la glucosa. ¿Ya? Por lo tanto, ese carbono que no tenía energía, le acabo de poner mi energía celular, mi ATP, y le acabo de colocar futura energía para que sea aún más valioso todavía. ¿Ya? Y eso genera este compuesto orgánico que en resumidas cuentas se traduce a las moléculas de glucosa. No solamente glucosa, porque puedo formar proteínas y puedo formar lípidos también, ¿ya? Pero mi prioridad siempre va a ser formar glucosa. ¿Ya? No sé si queda claro. No es más complicado que lo que les acabo de explicar. 2 etapas, una etapa donde generamos oxígeno como desecho casi, ¿ya? Aunque lo vamos a usar en la respiración celular, pero lo vamos a liberar al medio ambiente, ya no tenemos dónde almacenarlo. Y vamos a formar ATP en la fase clara y vamos a formar coenzima NADPH. Energía, el ATP, y el NADPH, futura energía. ¿Ya? Esa energía y esa futura energía la vamos a mezclar en la fase oscura, ¿ya? Y lógicamente la vamos a mezclar con el CO2 de la atmósfera. Cuando la mezclemos, vamos a generar compuestos orgánicos como por excelencia, como les decía yo, que va a ser la glucosa primordialmente. ¿Ya? No siempre, porque podemos, como les digo, generar proteínas, generar lípidos también, porque la membrana plasmática de las plantas es igual que la membrana plasmática de los animales, tiene lípidos y proteínas, y tengo que sacarla de alguna parte. ¿Ya? No sé si quedó claro. ¿Sí? ¿No? De hecho, voy a sacarle una foto a esto. Ahí sí. Ahí sí. Más o menos. Entonces, dale no. Solo tengo una duda. ¿La fase luminosa se genera ATP? Sí. NADPH? Genera ATP y NADPH. Tú mismo lo acabas de decir. Ya. Así tal cual. Ahora, en el día, en la noche, todo lo que, mira, es muy simple. Todo lo que se produjo en el día se consume en la noche. Todo el ATP y el NADPH que produje en el día, con la fotólisis del agua, con la ruptura de la molécula del agua, lo voy a mezclar con CO2 para generar glucosa. ¿Ya? Y esa glucosa puedo consumir de forma inmediata, puedo generar reservas de almidón, puedo generar paredes celulares para reconstruir una célula, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí veré qué es lo que yo hago con esa molécula orgánica. ¿Ya? Ya. A ver, espérame, déjame, ahí sí. Tengo que borrar. Mira, yo les puse un... No lo tengo al tiro. Ahí sí, ahí está. Ese es el resumen. No necesitan saber más que ese cuadro. ¿Ya? Ese cuadro se lo van a preguntar así tal cual. Las preguntas que han aparecido de fotosíntesis las podrían incluso encajonar con este cuadro y las contestarían todas. ¿Ya? Todas las que han salido en los modelos oficiales del DEMRE. Fase dependiente de la luz, fase independiente de la luz, lugar donde se realiza, ¿ya? ¿Dónde ocurre la fase dependiente? Ojo, en la membrana de los tilacoides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí está el pigmento y ahí se absorbe la luz. ¿Qué se necesita? Necesitamos agua, necesitamos luz solar, el pigmento para absorber la luz solar, necesitamos, bueno, ahí el ADP que siempre existe, que en realidad es ATP menos valioso en resumidas cuentas, ¿ya?
energía a medias, en resumidas cuentas, y futura energía a medias, porque al final eso es NADPH, es futura energía y está incompleta, tengo que completarla. ¿Ya? ¿Qué vamos a producir? Vamos a producir energía completa, ATP, oxígeno que lo vamos a liberar al ambiente, ¿ya? Y el NADPH que es futura energía completa también, ya lo vamos a gastar en la noche. Entonces generamos muchas reservas de ATP y NADPH en el día. Por eso es que las plantas en estas fechas crecen tanto, porque disponen de mucha más luz que de la que disponían en invierno, ¿ya? ¿Y qué es a grandes rasgos durante esta fase, la fase clara? Se produce la fotólisis del agua, se rompe la molécula del agua, se forma ATP y, y la fotooxidación de los pigmentos. Un término medio enredado, pero en realidad la fotooxidación es muy simple, la oxidación de los pigmentos, ¿ya? Por la luz solar, y eso genera la reducción del NADP a NADPH, o sea, absorbe los electrones del agua, en resumidas cuentas. Eso es lo que hay ahí para ponerle un poquito más de sabor químico a la cosa, ¿ya? Pero como les digo, incluso eso ya sería muy bioquímico y dudo que se lo pregunten. Fase independiente de la luz ocurre en el citoplasma de los cloroplastos. El citoplasma del cloroplasto se llama estroma, ¿ya? ¿Qué se necesita? Mira, todo lo que produje en el día, yo lo voy a usar en la noche. ATP, el NADPH, que es futura energía, y el CO2 de la atmósfera, ¿ya? Esto me va a servir para formar glucosa primordialmente y otras moléculas orgánicas como los lípidos y las proteínas que son de vital importancia para el funcionamiento de la célula, ¿ya? Y del organismo por ende. Durante esta fase se forma la glucosa gracias a la fijación de CO2 y a la utilización del ATP y el NADPH. Ya todo lo que se produce en el día se consume en la noche. Eso es lo que tenemos que tener claro con la fotosíntesis. Y lógicamente que se divida en dos etapas. ¿Ya? Más o menos, sí, más o menos no. No es, creo yo que esta es un poquito más complicada que la respiración celular. Siempre la considero más complicada, siendo que la fotosíntesis se divide solo en dos etapas, ¿ya? La respiración se subdividía a grandes rasgos igual en 4 etapas, ¿ya? Entonces era un poquito, creo yo, más compleja en ese sentido, pero la fotosíntesis involucra la fotoestimulación de los fotosistemas que están en los tilacoides, en la membrana interna del cloroplasto. Entonces, como la pregunta puede ir hasta esa profundidad, creo yo que las preguntas de fotosíntesis en realidad son más complicadas que las de respiración. Las de respiración siempre fueron preguntas fáciles, porque siempre les preguntaban, no sé, pues, durante la glucólisis la molécula que se consume es, y aparecía una serie de moléculas y entre medio estaba la glucosa. Y ahí el nombre ya me decía que era degradación de glucosa. ¿Ya? Ojo con la fotosíntesis porque sí puede ser un poquito más compleja. Ahora, de respiración, el DEMRA dijo que técnicamente no les van a preguntar nada. ¿Ya? Lo que yo creo de respiración que podrían mencionar, lo más seguro es que caiga aquí dentro de la fotosíntesis. Así que ojo ahí. Ahí está el ciclo del carbono. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que la mitad del ciclo del carbono corresponde a la fotosíntesis, ¿ya? Y la otra mitad corresponde a la respiración celular. Una planta, ¿ya? Un organismo vegetal, hace los dos procesos. Por lo tanto, la planta podría subsistir sola sin animales. Pero un animal que no hace fotosíntesis está absolutamente ligado, dependiente y depende absolutamente de la obtención de energía del consumo de una planta y se la tiene que comer nomás, pues no le queda otra. ¿Ya? Lo otro que puedo ver con esta figura es que la energía lumínica, la energía del sol, ¿ya? Se transforma en energía orgánica, ¿ya? La glucosa. Y esa glucosa se consume durante la respiración para generar energía celular, que es el ATP en resumidas cuentas. Entonces hay dos procesos de transformación energética. El proceso de transformación energética de lumínica a orgánica y de orgánica a celular, por así decirlo. ¿Ya? Y lógicamente aquí el ciclo como que se explica un poco solo, porque la fotosíntesis utiliza, mira, CO2 y agua, que junto con la luz solar lo transforman en glucosa y oxígeno, ¿ya? Ahí a modo resumido, lógicamente. Y la glucosa y el oxígeno se requieren como reactantes de la respiración celular. Y la respiración celular genera desechos que se utilizan como reactantes de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis genera productos que son los reactantes de la respiración y así cíclicamente. ¿Ya?
Entonces, ojo con eso porque esto sí podría ir, porque las cadenas alimentarias que las vamos a ver el próximo miércoles, ¿ya? Se basan en esta cadena, en este ciclo del carbono. ¿Por qué un productor produce energía fisiológica para él y para que un consumidor viva a expensas de él? ¿Ya? Y de hecho la energía se va limitando porque la termodinámica dice que la energía cada vez que se transfiere se va perdiendo un porcentaje de energía que se disipa nomás, pues se disipa en forma de calor. Entonces hay que tener cuidado ahí porque me empiezo a regir bajo leyes físicas y leyes químicas. Y esas me rigen el universo, pues no me las puedo saltar si yo soy un organismo vivo que depende de esas leyes. Pues. Es como que el biólogo depende de lo que me diga el químico y el físico para vivir. Y así es. ¿Ya? Llevo fotosíntesis entonces la mitad del ciclo, la respiración celular la otra mitad del ciclo. ¿Ya? Lo que produce uno se utiliza en el otro proceso y viceversa. ¿Ya? Lo que produce la respiración se utiliza en la fotosíntesis para comenzar. Ojo ahí, lo único que es de fuente externa es la energía solar. Y la energía solar no es infinita porque no existe la energía infinita, ¿ya? Pero es una fuente casi inagotable para una plantita. ¿Ya? Lógicamente ahí hay mucha energía disponible. Vamos con esta parte que es un poquito más complicada en el sentido de que estos son los gráficos que les podrían preguntar de fotosíntesis y como que los compilé para ponerme en un caso supuesto de que el ejercicio de fotosíntesis no sea tan de contenido. ¿Ya? No les pregunten tan solo materia, sino que lo hagan deducir o concluir alguna definición. ¿Ya? A ver, la fotosíntesis se puede afectar, ¿ya? Por dos factores principales. Los factores que son propios de la planta, ¿ya? Y los factores ambientales. Cuando el factor es interno, como les decía, es propio de la planta y depende de la genética de la planta. ¿En qué sentido? Yo no puedo esperar que una hojita de pasto me haga el mismo nivel de fotosíntesis que me hace no sé, una araucaria. Pese a que las dos son plantas, incluso puede que vivan en el mismo terreno, no van a tener la misma tasa fotosintética, ¿ya? Porque un árbol es enorme y el pastito es chiquitito, ¿ya? Así de sencillo. ¿Ya? Entonces son factores propios de la genética de la planta y dependen de su grado evolutivo, de su capacidad de adaptación, de su potencial biótico, de su adecuación biológica y todas esas cuestiones que tienen que estudiar los chicos que ven de la parte de electivo. ¿Ya? Como ustedes lo más seguro es que no dan la prueba de electivo, si no me equivoco, se salvaron. No les van a preguntar esas cuestiones. Ya, ahí está. 3 factores que me afectan la fotosíntesis, pero ojo, 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 ojo. La ventaja es que todos estos gráficos, ¿alcanzo a graficar aquí o no? A ver, creo que sí. Todos estos gráficos, voy a graficar aquí al lado. Todos estos gráficos saldrá decente, ¿no? A ver si me sale decente. Y ahí me salió más o menos decente. Más o menos son así, ¿ya? Son directamente proporcionales, pero tienen un comportamiento medio exponencial, ¿ya? A ver, son aquellos factores propios de las plantas que dependen de su estructura fisiológica, de su genética, de su morfología, y que hacen variar la tasa fotosintética. Ojo aquí, miren, aquí aparece una definición que puede ser media ambigua. ¿Ya? Aparece la definición de estoma, que no es lo mismo que estroma, que el que vimos recién. El estoma se ve, es visible, ustedes lo pueden ver con una lupa debajo de una hoja. El estoma son dos, de hecho ahí se ve, son dos células que se conocen como oclusivas. Ahí lo dejé ahí mismo con el término. Que sean oclusivas quiere decir que se abren y se cierran, se abren y se cierran. Entonces hacen ese juego entre que se abren y se abren de nuevo y se cierran. El estoma es como la nariz de la planta y le permite hacer el intercambio de gases. Por eso se abre para intercambiar gases y se cierra en la noche para evitar el intercambio de gases. ¿Ya? Y el estroma es el citoplasma del cloroplasto. ¿Ya? Nada que ver ahí con lo que... Ese no lo van a ver ni ganando, ¿ya? Ni con una lupa, con un microscopio electrónico quizás. ¿Ya? Citoplasma del cloroplasto. Sí, porque es un organelo dentro de la célula. Claro, claro, un organelo dentro de una célula, ya con suerte llegó a ver el organelo, pero ver la estructura interna del organelo, ya esas son palabras mucho más que mayores. ¿Ya?
El estoma es visible. Como les digo, son dos células de la parte de abajo de las hojas que son como boquitas. Son dos bocas, o sea, son bocas. Y tiene varias bocas debajo de la planta, o sea, de la hoja de la planta. Y Y esas se abren, se cierran, se abren y se cierran. la función es hacer entrar el CO2. El CO2, y claro, meten CO2 y sacan oxígeno. Meten CO2, Claro. sacan oxígeno y así están durante, en el día normalmente están cerradas, ¿ya? Normalmente, porque si hay sombra o empieza a bajar un poco la intensidad lumínica, ellas se abren un poquito, ya nunca se cierran por completo tampoco. Es como la nariz, pues la nariz siempre estamos respirando por ella, ya. Los estomas son como la nariz de la planta, siempre hay algunos abiertos para intercambiar gases, ¿ya? Eh, la presencia de estoma, ya. ¿En qué sentido? Que si tienen más estomas, más intercambio de gases, por ende más fotosíntesis. ¿Ya? Por eso tiene ese comportamiento directamente proporcional. ¿Ya? Pigmentos, lo mismo. Más pigmentos, más fotosíntesis. Mientras más pigmentos tenga la planta, más espectro lumínico voy a absorber. Como absorbo más luz, más fotosíntesis puedo hacer. Directamente proporcional. Y este otro, contenido de agua. Ya, yo creo que el agua va a llegar a un punto, ojo ahí, aquí lamentablemente voy a tener que marcar el estómago. Ahí podría ser el gráfico completo del agua. Va a llegar a un punto en que la planta, claro, mientras más agua, más fotosíntesis, ya, más agua, más fotosíntesis, pero llega un punto en que la planta se satura de agua por el fenómeno de turgencia. No le entra más agua, ya, no puede entrar más agua a la célula y por ende no va a hacer más fotosíntesis por más consumo de agua. Entonces como que se estanca su tasa fotosintética y pasa a ser lineal, ¿ya? O en realidad no lineal, paralela al eje X. Y se mantiene ahí constante hasta que baje de nuevo un poquito el nivel de agua, la empieza a consumir su propia agua y ahí posiblemente baje un poquito la tasa fotosintética, tome agua de nuevo y vuelva al valor normal, a la valor de la constante. De hecho ahí se ve, pues miren, no sé si no lo alcanzo a mover porque son gráficos, son figuras distintas, pero normalmente el agua tiene ese comportamiento, como les digo, de que se mantiene, se eleva, se eleva, se eleva, y llega un punto en que se mantiene constante porque la planta ya no puede tomar más agua. Estas tres variables son directamente proporcionales y normalmente esos gráficos tienen esta forma que yo les dejé aquí, ¿ya? Tienen ese comportamiento, así que ojo con eso, ¿ya? De hecho, si hacen ejercicio y se encuentran con ejercicios donde le hablen de estomas, pigmento o agua, el gráfico que les van a poner, pero se lo doy firmado, va a ser de esa forma, ya no puede ser de otra. Y los complejos, vámonos con los complicados. Ahí sí. Los complicados son los factores externos. Y aquí tenemos tres factores externos. Y este es el que estábamos conversando al principio, Alejandro, ¿ya? La temperatura. Miren, muy simple. A más temperatura, más fotosíntesis. Pero el problema, que hasta ese punto que ustedes ven ahí, ustedes tienen un comportamiento proporcional, directamente proporcional. Pero después de cierta temperatura, la tasa fotosintética decae y decae abruptamente, ¿ya? Y posiblemente y me está indicando que la planta se me está muriendo, ¿ya? Ese punto máximo es porque posiblemente la clorofila se descompone. De hecho, ahí dice, la temperatura, en términos generales, la temperatura entre 10 y 35 grados es la óptima para la mayoría de las plantas, para la gran mayoría, ¿ya? Para los musgos y para los líquenes no, porque eso requiere menos temperatura, ¿ya? O el maíz, por ejemplo, el maíz, la maravilla, están acostumbrados a soportar temperaturas casi sobre los 40 grados y no les pasa nada, ¿ya? Entonces también depende un poquito de la genética de la planta, pero en promedio está entre los 10 y los 35 grados, ¿ya? Sobre eso, la tasa fotosintética decae y se pierde, y es posiblemente porque la planta se está muriendo. ¿Por qué? Muy simple, de hecho aquí se lo voy a marcar, vamos a colocar aquí al lado, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque los pigmentos fotosintéticos se degradan, porque son moléculas orgánicas, pues se queman, ¿ya? Se degradan, o punto, vamos a colocar ahí, punto de degradación de la clorofila y las coenzimas. Como se degradan la clorofila y las coenzimas, ahí sí que es más bonito, ¿ya? Como se degradan, no hay quien me capture la luz del sol. Y como no tengo cómo capturar la luz del sol, la planta se empieza a morir porque se está muriendo de hambre. ¿Ya? No hay cómo hacer fotosíntesis.
Lo mismo con las coenzimas, pues. El NADPH se destruyó, no tengo cómo transportar electrones. Y si no tengo cómo transportar electrones, la fase clara no ocurre. Y la clave de la fotosíntesis está en la fase clara, ¿ya? Por lo tanto, ese es el punto máximo, ¿ya?, de tasa fotosintética. Si continúa subiendo la temperatura, lo más seguro es que empiecen a degradarse la clorofila y las coenzimas, por ende, no hay más fotosíntesis después de eso, ¿ya? Ojo con ese, porque ese gráfico es, como les decía, es directamente proporcional, pero solo hasta un punto, ¿ya? Después de eso, se murió la plantita nomás, ¿ya? Más o menos claro quedó ese. Pues de hecho voy a sacarle una foto porque no lo había completado. Ahí sí. ¿Queda claro? La temperatura es como la variable más compleja, la temperatura, ¿ya? En ese sentido. Ya, vamos con el siguiente. Bueno, este es dependiente de la temperatura, por culpa del modelo corpuscular de la luz, que es la luz, ¿ya? Intensidad de luz. A más luz, más fotosíntesis. Súper fácil, ¿ya? Las plantas que reciben menos luz realizan menos fotosíntesis que las que están expuestas a más luz. Sin embargo, la relación no es directamente proporcional. ¿Por qué? Muy simple. Porque la luz lleva energía. Y como lleva energía, es temperatura. Y me eleva la temperatura. Y ahí vuelvo al gráfico de temperatura. Entonces, como la temperatura va a tener un punto máximo, también voy a tener un punto máximo de luz, porque la luz lleva temperatura, ¿ya? Después de esto, lo más seguro es que decaiga la tasa fotosintética, porque el calor que llevaba la luz me quemó la clorofila y me quemó las coenzimas, pues no tengo cómo generar energía, ¿ya? Así que ojo con la luz, porque la luz es dependiente de la temperatura, ¿ya? Como la temperatura se eleva mucho, lo más seguro es que la temperatura afecta a la planta, no la luz, eso sí, ¿ya? Hay plantas que son capaces de soportar más luz, por ende más temperatura, como les decía, de hecho ahí se ve el maíz, ¿ya? El sorgo, que es como una semilla parecida al maíz, ¿ya? El trigo, otra planta que aguanta una enorme desecación. Miren los musgos, no aguantan nada, porque viven en un ambiente relativamente húmedo. No les puedo quitar la humedad, se me van a morir. Más o menos, la luz. Sí, perfecto. Ya, ojo entonces con la luz, depende de la temperatura. Y el último es el concentración de CO2. Y ojo, el de concentración de CO2 tiene el mismo comportamiento que el del agua, ¿ya? Ese gráfico clásico que se ve ahí, que llega a un punto de saturación y después de eso se mantiene constante, sí se mantiene constante la concentración de CO2, ¿ya? Lo mismo con el agua. Si el agua se mantiene constante, va a ocurrir este mismo fenómeno que tienen aquí con la tasa fotosintética, ¿ya? Bueno, ahí se puede ver en cantidad de años, pero esto es porque la revolución industrial, por así decirlo, de hecho ahí desde los 1600 en adelante, empieza progresivamente a aumentar la tasa fotosintética de las plantas, porque hay más CO2, pues, producto de la combustión, ¿ya? Se crearon las primeras máquinas a vapor y las primeras máquinas termogeneradas, por así decirlo, ¿ya? El CO2 es la molécula utilizada por las plantas para la producción de diversas moléculas orgánicas, por ende, tenía que haberle puesto ahí, por ende, a más CO2, más tasa fotosintética, más fotosíntesis hace la planta. Pero llega a un punto en que la planta se satura porque tengo a todos los estomas abiertos y ya no puedo hacer más intercambio de gases, ¿ya? Es como querer comerme una torta entera de un solo bocado, de una sola mascada, no voy a poder, ¿ya? Voy a tener que ir comiendo constantemente y posiblemente ahí es cuando se estabilice el gráfico, ¿ya? Igual, el CO2, como les digo, tiene el mismo comportamiento que el gráfico del agua. Insisto, aquí el más difícil, y siempre el que pilla a los alumnos, es este. Así que con este sí que tienen que tener cuidado, con el de temperatura. Mucha temperatura, lamentablemente, va a llegar a un punto en que voy a empezar a tener menos fotosíntesis. Se forma esta como efecto campana, por así decirlo, ¿ya? El incremento de la concentración de CO2 está asociado a un aumento de temperatura. Ya eso es porque el CO2, recuerden que es un gas de invernadero, entonces me afecta la temperatura global, ¿ya? Pero eso es por efecto de la molécula de CO2 como tal. ¿Qué vimos hoy día? Vimos, vamos ahí todos, los vegetales. Bueno, no solo los vegetales, también algunas algas como las cianobacterias y en realidad todas las algas, ¿ya? Aprovechan la energía solar a través de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Transformar la energía del sol en energía orgánica, ¿ya?
consta de 2 etapas, fase dependiente de la luz, fase independiente de la luz, y lógicamente en la fase lumínica vamos a generar agua, vamos a necesitar, agua, NADP y ADP, ¿ya? Que va a producir oxígeno del agua, NADPH del NADP y ATP del ADP, ¿ya? O sea, vamos a tener oxígeno, NADPH y ATP. El oxígeno al ambiente y yo me quedo con estas dos moléculas para usarlas, ¿dónde? En la etapa oscura. El NADPH, el ATP y el CO2 me van a generar glucosa y van a volver las moléculas al estado inicial. Y esas moléculas del estado inicial se van a volver a la fase lumínica durante el día siguiente. Entonces yo estoy reciclando, por así decirlo, el NADP y el ATP. Perdón, el ADP. ¿Ya? Y eso, pues, como dicen cuando terminan sus disertaciones. Le iba a subir un ensayo completo, ¿ya? Para todos, en realidad. Yo creo que se los voy a subir el sábado, porque empezamos ya como en las últimas semanas críticas, por así decirlo. Les voy a subir un ensayo de ciencia. Por ejemplo, para los chicos que dan física, está completo, tiene 80 preguntas. ¿Ya? Las 80 preguntas de las 44 de física, las 18 de química, las 18 de biología. ¿Ya? El de biología también está completo, también tiene 80 preguntas. Por ejemplo, en el caso tuyo, Alejandro, tú das el de física nomás. ¿Ya? Y ahí te van a venir las 18 preguntas de biología. ¿Ya? El de química me falta una parte, pero voy a pedirle al profe que se suba las preguntas, al Robert que suba de una vez por todas las 26, si no le quedan más que eso, 26 preguntas de química que faltan, ¿ya? Para poder subirlo. Creo que el Diego da química, entonces, para que pueda dar la prueba, o sea, la prueba completa, ¿ya? Y vamos a tratar de ir agregando más ejercicios, porque de hecho estoy filtrando un par de ejercicios de otras partes para como complementar las clases. Entonces, aparte de los ejercicios que estamos haciendo el sábado, porque acuérdense que el sábado a las 5, esta semana, vamos a repasar los 20, o sea, los 10 ejercicios que me faltaron, ¿ya? Y después vamos a volver a revisar otro mini ensayo, ¿ya? Así que te voy a llenar de ejercicios, ¿ya? Todos los ejercicios que no hice en el año, en resumidas cuentas, son eso. Ya, chiquillos, nos vemos el otro miércoles. No sé si tienen alguna duda o consulta. ¿Qué hora es? Andamos bien al lado. Claro. Pensé que me había pasado. Gracias. Ya, chiquillos, nos vemos. Cuídense. Chau. Bien, profe, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Gracias. Chao.